Esta cápsula será abordada por medio de las lecturas del autor Zygmunt Bauman, Tiempos líquidos, vivir en una época de incertidumbre, publicada en 2007, y Comunidad, publicada en 2008, buscando responder a la interrogante ¿qué rol juega la cultura en nuestro país? Y por consiguiente en nuestro tema de estudio, debido a que la telenovela forma parte de la rutina de muchas familias mexicanas, entrando así a formar parte de un producto cultural. El eje del trabajo se centra en la formación de un grupo social especializado con conciencia de su ministerio. La construcción de lo nacional se lleva a cabo en dos formas, mediante el nacionalismo y el liberalismo. Este último no impone modos de actuar, pero busca los mismos resultados que el primero. Las perspectivas que el proyecto de construcción de naciones abría a las comunidades era una elección sombría: asimilarse o perecer. Bauman habla del paso de una fase sólida de la modernidad a la líquida, es decir, a una condición en la que las formas sociales, las estructuras que limitan las elecciones individuales, las instituciones que salvaguardan la continuidad de los hábitos, los modelos de comportamiento aceptables ya no pueden ni se espera que puedan mantener su forma por más tiempo, porque se descomponen y se derriten antes de que se cuente con el tiempo necesario para asumirlas y, una vez asumidas, ocupar el lugar que se les ha asignado. Mediante el comunitarismo, los líderes gozan de los beneficios de los recursos sociales. Es aquí donde juega su rol los medios de comunicación, algo que Bauman llama comunidad estética, y la sociedad de consumismo se encarga de atrapar estas ideas y asimilarlas como propias. Valiéndose del estado de la democracia y la gestión de los miedos, ningún programa de entretenimiento televisivo podría competir con esto, por lo que las televisoras prefieren formar parte de ellos que estar en su contra. Bauman y la telenovela, comunidad estética. Una sociedad tiene dos tipos de sujetos: uno que se encuentra sometido a una persona, esto a través de cierto control o dependencia, y otro que está atado a su propia identidad por la constancia o el conocimiento de sí mismo. Las clases sociales que se disocian y por ello se intensifican las desigualdades. El comunitarismo, según Bauman, es la filosofía de los débiles, y los débiles, podríamos añadir, son aquellos individuos que no son capaces de practicar la individualidad de facto. La individualización contemporánea tiene dos novedades: la sobrevaloración de los individuos y la fragilidad y vulnerabilidad de los mismos. La primera es donde las personas se liberan de las restricciones impuestas por la red de vínculos sociales, donde hay una apertura de espacios para la experimentación y práctica de la emancipación y autosuperación, mientras que en la segunda los individuos son despojados de la protección que ofrecía la red de vínculos sociales. Existe una diferencia de individuos. Hay un temor a la inadecuación. El Estado moderno adquiere la labor de gestionar el miedo. Para los poderosos y triunfadores del deseo de dignidad, valor y honor exige paradójicamente la negación de la comunidad. La comunidad de la élite global y aquella otra comunidad de los pobres y menesterosos solo tienen un lejano parecido entre sí. El modo relacional de pensar es el sello de la ciencia moderna. Lo que existe en el mundo social son las relaciones. Las sociedades son dependientes de un individuo, un monarca, un dictador o, en el caso de nuestro país, un presidente. Las personas viven a la merced del destino e incertidumbre de estos mandatarios. En la política de la vida que envuelve la lucha por la identidad, lo que está en juego es ante todo la autocreación y la autoafirmación, y la libertad de elegir es simultáneamente el arma principal y el premio más codiciado. Estas figuras de poder se valen de las leyes, utilizándolas para disciplinar a una población. Por donde se regulariza, los gobiernos utilizan las telenovelas como un medio no solo de entretenimiento, sino como un método educacional, es decir, vendiéndole una idea a las personas. El término de cultura popular hace referencia a la cultura expresiva: música, artes, artesanías, relatos, rituales, teatro, etc. Los medios de difusión masiva actúan como vehículos o mediaciones de momentos específicos en la masificación de la sociedad. Incluso los periódicos formaron parte de estos movimientos culturales de parte de los poderosos. Un ejemplo de ello sería el semanal Don Simplicio, publicado durante la presidencia de Porfirio Díaz, donde figuraba la idea de los simples,
Las formas de expresión públicas secretas fueron cristalizadas en este panfleto. Recordemos que el interés central de Durkheim estaba en las representaciones colectivas, las no individuales, lo que lo alejaba mucho de la preocupación por el proceso representacional a nivel individual. Los contenidos de su ideología se revelan en el acento empírico puesto sobre el hecho de que la sociedad civil combina la individualidad con la solidaridad. Las telenovelas reproducen un estereotipo perpetuado por los poderosos, un poder en forma de antecedente, como dice la famosa expresión, hijo de gran ladrón, gran señorón. Inclusive el tema de la política ha sido abordado en el melodrama casero, la llamada mafia del poder, o de un modo más salamero, políticos que siempre saben qué deben decirle a sus conciudadanos para endulzarles el oído. Viene a mi cabeza Odorico Cienfuegos, interpretado por Jesús Ochoa, es el protagonista de la historia, el bien amado, quien representa la corrupción de un presidente municipal, un hombre que se vale del engaño y la traición para llegar a donde está posicionado. Sin embargo, y como lo dice Bauman, existe un divorcio entre el poder y la política. No necesariamente el poder hoy en día está vinculado con la política. Sin embargo, y como se puede ver con mucha precisión en el serial Sin miedo a la verdad, uno siempre buscará al otro para seguir perpetuándose. Los nuevos poderes emancipados se convierten en una fuente de profundas y en principio indomables incertidumbres. La carencia de poder resta progresivamente importancia a las instituciones políticas existentes, a sus iniciativas y cometidos, cada vez menos capaces de responder a los problemas cotidianos de los ciudadanos del Estado-Nación, motivo por el cual estos a su vez prestan menos atención a dichas instituciones. Esta doble consecuencia del divorcio obliga y alienta a los órganos del Estado a desentenderse, a transferir o, aplicando términos de la jerga política, a aplicar los principios de subsidiariedad y externalización, delegando en otros un gran número de las funciones que antes habían asumido. Abandonadas por el Estado, tales funciones quedan a merced de las fuerzas del mercado con fama de caprichosas e impredecibles por naturaleza, y son abandonadas a la iniciativa privada y al cuidado de los individuos. Las decisiones que tomó la generación pasada afectaron a la actual, así como se verán las consecuencias de las acciones elegidas en la actualidad en el futuro. En su momento, lo que fue innovador, ideas nuevas bajo una ideología liberal, ahora pueden ser anticuado y obsoleto. Un ejemplo de esto podemos encontrarlo en las formas de vestirse. En la década de los 60 cambió la representación del cuerpo femenino. Ellas podían utilizar pantalones igual que los varones. Volviendo a las también llamadas historias del corazón, estas producciones deben de ser entretenidas y de fácil comprensión. Con ello llamarán la atención de los televidentes. Su principal obligación es la de fomentar las prácticas sociales por medio del entretenimiento. En las sociedades modernas fomenta algunas de las prácticas y patrones sociales. La madre abnegada, el amor romántico, donde un hombre tiene que pasar por varios obstáculos para llegar con su amada. En la sociedad telenovelera, cada persona se identifica con uno de los personajes que ve en su historia favorita. Podemos decir que la vida personal de cada uno puede ser considerada como una telenovela, donde no hay ni buenos ni malos, solo seres humanos que cada día hacen su propia telenovela. Las personas necesitan de ídolos que le den un sentimiento de pertenencia, seguridad y estabilidad, en un mundo cada vez más inseguro e inestable. Con lo que podemos decir que los imaginarios diseñados dentro del melodrama casero se prestan a lecturas variadas y legibles interculturalmente. Por esto es que pasaron a circular rápidamente en el ámbito transnacional. Estas producciones se han convertido en productos globalizados. México ocupa el primer lugar en la exportación de estas historias. Desafortunadamente, con el tiempo y al abordar temáticas actuales tales como el narcotráfico por medio de la narconovela, hacen que la globalización sea visto como algo negativo, al venderle a otros países una historia de amor con el crimen organizado como telón de fondo. Los ídolos siguen en la pauta de impacto máximo y obsolencia instantánea que, según George Steiner, es común a todas las investigaciones culturales de la cultura de casino de nuestra época. Dichas figuras son necesarias para transmitir un mensaje. La permanencia no perdurará y la inestabilidad puede disfrutarse. Son ellos los que hacen posible la existencia de ese sentimiento de comunidad. Aunque este sea inexistente, curiosamente no todas las sociedades se centran en ídolos.
los consideran como una amenaza que subsiste al pánico, representantes de la figura del enemigo público. En conclusión, lo que quiere el nacionalismo es educar y convertir a los ciudadanos acorde a una idea, mediante la persuasión y el adoctrinamiento, para legitimar su soberanía. Pero si estos fallan o tardan los resultados, recurren a la coerción. La televisión es el método de adoctrinamiento por excelencia, por la misma facilidad con la que pueden venderles una idea a las grandes masas, o incluso entretenerlos para evitar que piensen en los problemas que hay en el país. Como dice la famosa expresión, al pueblo pan y circo. Desde tiempos inmemoriales siempre los poderosos le han brindado entretenimiento al pueblo con la intención de tenerlos ocupados y que no se den cuenta de las situaciones por las que están pasando. De este hecho también se desprende ese otro dicho que dice, a quien le dan pan que llore. Los espectadores pueden conformarse con estos entretenimientos para distraerse y no pensar en sus problemas. Aunque se reconoce el derecho a ser diferente junto con el derecho a ser indiferente, la exhibición de amenazas a la seguridad personal han pasado a ser un recurso importante, quizás el más importante, en las guerras de los medios de comunicación, por los índices de audiencia, lo cual ha redundado aún más en el éxito del uso comercial y político del capital del medio. No obstante, es el individuo quien decide si cree en la idea que le quieren vender las instituciones. Tenemos miedo de ser abandonados y un anhelo de tener reconocimiento, de estar en la vista pública. Al adoptar el molde social solo habrá una clase social precaria, esclavos del consumismo. Los medios de comunicación han ido avanzando, la modernidad no alcanzó, ahora es el internet y las páginas de streaming quienes están llevando la atención de los televidentes. Dichos canales también cuentan con las mismas funciones que la televisión, solo que estas no tienen tantas limitaciones como la segunda. No está presente la idea del ídolo o la política del miedo, como lo señala Bauman. Hay mucha más libertad para contar acontecimientos que podrían considerarse ocultos por los que están arriba, pero al final está en la mano de cada individuo creer en lo que quiera.